Buenos días, profesor. Mi nombre es Estefanía Escalona del tercer semestre de la carrera de Administración de Empresas y le voy a dar mi video defensa sobre el ejercicio que usted nos mandó hacer sobre las medidas de centralización. Ok. Usted nos dio un cuadro principal donde estaba el límite inferior, el límite superior y la frecuencia. Para nosotros poder resolver lo que es media aritmética, mediana y moda, para poder encontrarlo, necesitamos hacer un cuadro. Nos piden otras variables, entonces tenemos que buscar esos valores. Aquí primeramente usted nos dio un cuadro donde estaba incompleto, donde aquí teníamos que colocar los primeros dos números de la cédula, en mi caso es 29, y los últimos dos, que es 98 en mi caso. Ok, esta es la ecuación de la media aritmética, donde dice que la media aritmética es la suma de x por f, que es la frecuencia, ¿verdad? Que si la x es la marca de clase, entre n. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar x, los valores de x y los valores de x por f? Primero necesitamos encontrar x, que es la marca de clase. Esta se encuentra sumando el límite inferior y el límite superior y dividiéndolo en 2. Yo lo hice paso por paso. Entonces, lo sumé y lo dividí y me dio esto. Esto también, esto también. Aquí están todos los resultados de esta suma con división. Aquí están todos. Entonces, como ya tengo los valores de x, los tengo que multiplicar por la frecuencia, donde multiplicándolo, aquí lo hice, este lo hice paso por paso con la calculadora. Este sí lo hice directo aquí en el programa de Excel. Perdón. Donde me dice, ve, que este es igual a este por este. Okay. Y así encontré todos los valores de x por f. Entonces vamos a sumar la frecuencia, ya que n es la suma de la frecuencia. Entonces la frecuencia la vamos a sumar y esto es lo que me da, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sustituir, donde tenemos que sumar todo esto, como dice, la suma de x por f es entre la suma de la frecuencia. Entonces aquí yo lo sumé también perdón, esto también lo sumé aquí como pueden ver, con el programa de Excel. Aquí está, ¿verdad? Eso fue lo que me dio el resultado. Y esto lo voy a colocar aquí, donde aquí vamos a sustituir los valores. Entonces, entre esto me da 3,848, donde lo vamos a redondear a 3,85. Esto es el valor de mi media aritmética. Aquí tenemos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a buscar la mediana. Para poder buscar la mediana, me dice que la mediana es igual al límite inferior, donde aquí tenemos el límite inferior, más a, donde a sería, a es, ok, para sacar a se resta el límite superior y el límite inferior. Aquí está, se resta el límite superior y el límite inferior de... ok, vamos a explicar primero aquí. Ok, esta es la ecuación, ¿verdad? Para nosotros poder encontrar esto, el límite inferior más a, que a es el límite superior, menos el límite inferior. Primero necesitamos la posición. Necesitamos encontrar la fila en donde está la mediana, perdón. Ok, ahí está. Donde la posición la encontramos con la suma de las frecuencias entre 2, ya que es la mitad o el centro de nuestros valores en la frecuencia, ¿verdad? Entonces, nos dice que está en 335,5. Entonces, vemos el que más se le aproxima y es 3,945. Entonces, toda esta sería nuestra, aquí es donde se encuentra nuestra mediana. Ok, entonces como ya tenemos la posición, vamos a sumar aquí, vamos a restar el límite superior con el límite inferior de esa fila que es aquí.
Esto me dio este resultado, que está aquí, 0,29. F sub i es la frecuencia donde se encuentra la mediana, que es en esta, ¿verdad que sí? Ese es F sub i, tenemos F sub i por aquí. Y F sub i menos 1 es donde está la frecuencia acumulada. Ok, ¿cómo conseguimos la frecuencia acumulada? Es la suma de esta. Esta más esta me da esto. Esta más esta más esta me da esto. Esta más esta más esta me da esto. Así. Vamos sumando cada vez. O podemos hacerlo así también. Esta más esta, esto. Esta más esta, esto. Esta más... ok. Usted me entiende. Aquí. Vamos a ir sumando. Esta más esta. Esta más esta me da esto. Entonces, esta más esta me da esto. Esta más esta me da esto, esta más esta me da esto y esta más esta me da esto. Y así sucesivamente. Y vemos que nuestra frecuencia acumulada nos da igual que la suma de nuestra frecuencia. Ok. Entonces vemos que nuestra frecuencia F sub i menos 1 es aquí arriba de en donde está la fila de nuestra mediana, que es aquí esta, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos valores, así que podemos comenzar a sustituir. Donde dice que la mediana es el límite superior, que es este 3,8, más la A que nos dio 0,29 por 335.5, que fue lo que nos dio en nuestra posición, ¿verdad? Menos 181, que vendría siendo F sub i menos 1, que está aquí. Entre 98, porque es la frecuencia donde está nuestra mediana. Ok, resolvemos esto, pero primero necesitamos hacer esto. Multiplicamos este por este y lo dividimos entre 98. Esto nos da este resultado. Eso nos da este resultado y esto lo vamos a restar. La mediana me dio 3,343, pero le vamos a redondear y vamos a poner 3,34. Ok, que sería así. Me dio 3,34 minutos. Ok, ya tenemos nuestra mediana. Ahora vamos a calcular nuestra moda, donde dice que la ecuación de la moda es igual al límite inferior más a, que ya tenemos esos valores, y aquí dice F sub i menos F sub i menos 1 entre F sub i menos F sub i menos 1 más F sub i menos F sub i más 1. Ok, aquí tenemos estos valores y los vamos a sustituir. Okay, para aquí ya sabemos que el límite inferior es 3,8. La A nos había dado 0,29, ¿verdad? 0,29. Esto nos da F sub i. Tenemos que F sub i era 98 y F sub i menos 1 es 181. Esto lo vamos a restar y me da F sub i menos 1. Ah, no, pero este es aquí, perdón, en la frecuencia. F sub i menos 1, 75 menos 98, esto nos da 23. Y aquí abajo lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí. Aquí nos daba 23 y aquí nos da F sub i más 1, que sería aquí 31, ¿verdad? Entonces sería 31 menos 75, que nos da, no, perdón, F sub i más 1 sería 31, ¿verdad? Menos F sub i, que es 23. No, ya va. F sub i es 98, perdón. Acordémonos que estamos aquí. 98 menos F sub i más 1, que sería 31. Y esto nos da 67. Ok, aquí la moda es igual a, esto lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por la suma que nos dé esto, ¿verdad? Y este me da 3,8 más 0,074.
Y o sea que mi moda es de 3,874, pero como este no es 5, no lo podemos aproximar, así que nos da 3,87. Esto sería nuestro, o sea, mis resultados en cuanto al ejercicio. Vamos con la teoría, donde usted nos pide determine cómo es la relación entre la media, mediana y moda, y determine si es asimétrica o simétrica. ¿Okay? Cuando es simétrica es porque nos da la mediana igual que la moda o la mediana igual que la media. Pero como no nos dio, es asimétrica. Aquí yo coloqué, en el ejercicio se le relacionan ya que da un valor muy aproximado y la moda se obtuvo de la misma columna de la media. Es asimétrica, ya que aunque dieron un valor muy aproximado, no exactamente dieron igual. Ok, aquí la segunda pregunta no la entendí muy bien, así que no la pude resolver, no entendí muy bien lo que estaba pidiendo. En la tercera me dice el 50% de los atletas, ¿qué tiempo en minutos tienen en la prueba? Ok, yo lo saqué, esto yo lo saqué así, el 50% de los atletas, ¿verdad? Yo coloqué aquí en la computadora 51.9 por 50%, 25,95. Entonces dice que el 50% de los atletas, el 50% de los atletas me dio un aproximado a de 3.8 a 4,09 minutos, ya que es la mediana en donde de nosotros sacamos nuestra media, nuestra moda. Ok, y según el cuadrito que usted nos había dado, ¿verdad? Como a mí la mediana me dio 3,85, se contratan a 2 personas. Okay. Esto fue todo y gracias.